Hola, que Dios te bendiga. Damos comienzo a la clase número 8, que en sus carpetas dice 9. Recuerden porque la clase número 5 no se tuvo porque correspondía al examen, que va a ser un trabajo que vamos a hacer al terminar la escuela de vida. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, que permitiste que podamos aprender de tu palabra, que podamos aprender de todo lo que vos nos querés enseñar. Señor, guíanos a poder hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios. Que tu presencia siempre esté en medio nuestro, Señor, para que nos dé capacidad y entendimiento para entender todo lo que vamos a compartir en esta clase. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. La clase que vamos a ver hoy es la continuación de la clase pasada y habla acerca de la autoridad espiritual, y por eso es importante establecer lo que es la diferencia entre sumisión y obediencia. ¿La sumisión qué es? Es una cuestión de actitud, mientras que la desobediencia es un asunto de la conducta. Por eso vamos a ver cómo Pedro y Juan respondieron al concilio judío en Hechos 4:19. Dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tremendo. Estaba diciendo: juzgad al concilio si era justo obedecerlo a ellos, que eran hombres, o primero obedecer a Dios. ¿Mm? Su actitud no era de rebeldía, no era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. La obediencia puede no ser absoluta. A algunas autoridades es necesario obedecer, mientras que a otras no, especialmente en materias que se atañen a los principios cristianos, tales como creer en el Señor, predicar el Evangelio y otras. ¿Sí? Esto de, por ejemplo, obedecer con respecto a diferentes leyes que no están de acuerdo a lo que nosotros creemos, como la ley del aborto. Nosotros no compartimos eso es un asesinato, entonces no vamos a obedecer a esa ley, porque nosotros avalamos la vida, no la muerte. ¿Amén? Entonces tenemos que tener en cuenta nuestras propias convicciones. Nuestras convicciones están basadas en el Señor, en nuestro Dios. Amén. Dice que los hijos pueden hacer sugerencias a los padres, pero no deben demostrar una actitud de rebeldía. La sumisión debe ser absoluta. Quien conozca la autoridad será manso y tierno. Será perfectamente sumiso, tanto en su corazón como en su actitud, como en las palabras. No habrá señales de asperezas ni de rebelión. ¿Cómo podemos ser sumisos y obedientes si tenemos tanta tendencia a ser rebeldes? Nuestra naturaleza es de ser rebeldes, ¿sí? Tenemos una naturaleza de rebeldía. Y bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Cuál es la primera? Bueno, tener un mismo espíritu con nuestros líderes. Nosotros formamos parte de un GPC, de un grupo pequeño de crecimiento y de contención, y es necesario estar sujetos a autoridad. Nuestra autoridad es ese hermano mayor, es el líder que está a cargo de ese pequeño grupo, ¿sí? Y también ser sumisos y obedientes a nuestros pastores. Amén. Entonces es importante esto de tener un mismo espíritu, un mismo sentir con nuestros líderes. Y por eso podemos ver en Números, en el capítulo 11, desde el versículo 16 al 17, que se nos muestra la unción que estaba sobre Moisés, que fue derramada sobre los 70 y ellos profetizaron. El Espíritu del Señor dice que vino sobre Moisés, y de Moisés el Señor tomó el Espíritu que estaba en él y se lo dio a los 70 ancianos que estaban con él. Dice: si iban a tener un mismo pensamiento, deberían tener un mismo espíritu. Deberían pensar como Moisés, actuar como Moisés, discernir como Moisés. Dios había levantado a Moisés como líder del pueblo y los 70 apartados habían sido llamados para acompañarlo. O sea que esos hombres apartados del pueblo acompañaban a Moisés y tenían que tener el mismo pensamiento, el mismo sentir que tenía Moisés. Se identificaban con él, andaban en su espíritu, eran fieles a Moisés, fieles a su líder y a los caminos que él tomaba. Ese mismo espíritu los hizo tener un mismo pensamiento. Cuando nosotros estamos de acuerdo con nuestro líder, cuando tenemos el mismo espíritu, cuando seguimos todo lo que él nos comparte, siempre que sea, por supuesto, con la visión que tiene nuestro pastor, guiados por el Espíritu Santo, nosotros acompañamos y apoyamos a nuestro líder. Amén. Y somos uno con nuestro líder.
Dice que había sumisión, trabajaron para el beneficio de todos y no formaron subgrupos y apoyaron a Moisés todos los días de su vida. O sea, esto de no causar división, sino de que haya unidad en el grupo de GPC y que estén todos de acuerdo y acompañando al líder, que sean uno en espíritu, como dice de su carpeta. Otro punto importante es, cuídense de tener un espíritu negativo, de conformidad y mediocre, ¿sí? Tenemos que cuidarnos de eso, de no ser negativos, de no conformarnos y no ser mediocres. Y van a leer ustedes después en Números el capítulo 13 del 26 al 33 y el 14 del 1 al 2. Y en esta parte yo les cuento que dice que Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Los 2 elegidos eran príncipes de las 12 tribus, ¿sí? Conocían las características que tenía la tierra y también sabían que Dios les había prometido entregárselas. Cuando llegan al lugar se dan cuenta de que realmente la tierra es como el Señor se las había descrito. Todas esas características que el Señor les había descrito, así era la tierra. Pero también reconocieron que iban a tener que trabajar mucho para conseguirla. Entonces, así que se prefirieron colocar un par de peros en el informe, ¿no? Diciendo, bueno, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. O sea, pusieron peros como que no se podía llegar a esa tierra prometida. Sí, vamos a conquistar la ciudad, pero la ciudad es muy grande, pero la gente ahora está muy reacia, pero, y eso es un espíritu negativo, es pensar en forma negativa. Y nosotros en Dios tenemos que ir mirándolo a Él, enfocados en Él, y sabemos que, como ustedes aprenden en la parte práctica, orando, intercediendo y venciendo al enemigo, haciendo guerra espiritual, las vendas que tienen las personas, el Señor las quita y ellos pueden recibir la palabra. Amén. Entonces, tenemos que tener un espíritu de emprendimiento, de ser positivos y no negativos. Dice que ellos dijeron, vimos allí gigantes y éramos nosotros, como langostas. Imagínense, así se compararon. Vieron como gigantes y ellos como pequeñas langostas. ¿Qué pensamiento? Dice, ese espíritu de incredulidad se desparramó rápidamente sobre el resto del grupo, salvo en 2 de ellos, en 2 personas, Caleb y Josué. 2 se destacaron, que dijeron, no, nosotros no compartimos ese pensamiento. Dice la Biblia que tenían otro espíritu, tenían el mismo espíritu que Moisés y creían en la promesa de Dios. Números 14 del 8 al 9. Entonces, así tenemos que ser nosotros, tener un mismo espíritu con nuestros líderes, tener un mismo espíritu con nuestros pastores, compartir sus ideas, compartir todos los emprendimientos, seguir adelante, avanzar, creerle a Dios. Amén. Dice que ellos pudieron disfrutar de esa promesa, la tierra prometida. Pudieron disfrutar de la promesa dada por Dios. Fíjense lo que es tener el mismo espíritu que el líder. Amén. Dice que Josué pudo pisar esa tierra prometida por su fidelidad a Moisés. Él le fue fiel a Moisés. Si bien Moisés murió antes, no pudo llegar a esa tierra prometida, Josué la pisó porque tenía un mismo espíritu con su líder. Y heredó el liderazgo del pueblo. Fíjense, como decíamos antes, cuidarnos de tener un espíritu negativo. No conformarnos, no conformarnos. Y ustedes me decían, sí, pero mirá la realidad que estamos teniendo ahora. Esta pandemia, lo que está ocurriendo, las personas se están enfermando, algunos están partiendo con el Señor. Nosotros tenemos que mirar al Señor, enfocados en Jesús, enfocados en lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Tenemos una misión, tenemos una visión, cuál es ir y hacer discípulos a toda criatura. Esa es la visión y la misión que tiene Nuevo Amanecer. Y tenemos que ser unos con nuestros líderes y no ser mediocres. Vamos por más, vamos que podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No sentirnos como se sentían estas espías que fueron a ver esa tierra, que decían, vimos allí gigantes. Imagínense cómo se habrán puesto. En vez de pensar que tenían que eran más que vencedores con el Señor, con Dios, que lo tenían de su lado, tenían el favor de Dios,
porque tenían el mismo espíritu que tenía Moisés. ¿Qué pasó? Se sintieran como langostas. Dice, y éramos nosotros como langostas. Que no seamos como langostas, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y Él nos dio la victoria. Él venció la muerte, Él venció la enfermedad. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces es tiempo de tomarnos más del Señor, es tiempo de ser unos con nuestros líderes. Todos formamos parte de un grupo pequeño de contención y de crecimiento. Si bien no nos podemos juntar en forma personal, nos juntamos a través de Zoom. No, participad de las clases por Zoom, no dejes de faltar a las clases, a los grupos por Zoom, de compartir, de orar unos por otros, de participar en los grupos de WhatsApp. Cada GPC tiene grupo de WhatsApp. No te aísles, estén juntos, unidos, unidos en el Señor. Amén, porque nosotros somos familia de la fe, nuevo amanecer. Nuevo amanecer avanza a pesar de lo que en los ojos naturales estamos viendo. Siempre decimos, veamos lo sobrenatural de Dios. El panorama es tremendo, pero tenemos al Señor de nuestro lado. Gloria a Dios por eso. Y para cerrar esta clase, podemos decir que cuando actuamos en sumisión, cuando actuamos en obediencia, nuestro espíritu se fortalece. O sea, somos fortalecidos en la visión y en la misión que tenemos que hacer, que nos corresponde. En este caso como iglesia, como Nuevo Amanecer, como les decía. Cuando somos uno con nuestros líderes, nos identificamos con las metas que tienen nuestros líderes, con la forma de trabajar, con la vida, con el corazón. No va a ser difícil trabajar con él, estar junto a él. Y debe ser el primer objetivo, ¿no? Ser uno con nuestro líder. A la larga Dios recompensará nuestra fidelidad y sumisión como lo hizo con Josué, el poder pisar la tierra prometida. Entonces, si tenés un líder de ese grupo pequeño de contención y crecimiento, pegate a él, orá por él, porque él también necesita fortaleza. Los líderes necesitamos ser fortalecidos por los hermanos. Todos estamos pasando un tiempo difícil, pero somos más que vencedores. Orar unos por otros es muy importante, hermanos, en este tiempo. Así que los aliento a seguir adelante, a avanzar. Y estamos en el módulo 3, ya esta es la clase número 8, ya faltan muy pocas clases para terminar, pero que es bueno es saber que estamos aprendiendo más del Señor, que Él nos sostiene y que Él nos fortalece. A pesar, como les dije recién, de lo que ven nuestros ojos naturales, nosotros le creemos a Dios. Dios con su voz, como predicó nuestra hermana Mariela Clara, con su voz puede detener al virus, cuando Él lo crea necesario. Así que nosotros nuestra mirada tiene que estar puesta más que nunca en el Señor. Él nos sustenta, Él nos fortalece, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Así que te aliento a no bajar los brazos, a seguir adelante. Y si necesitas una palabra, si necesitas hablar con alguien, bueno, estamos los profesores de escuela de vida, tus líderes a disposición para ayudarte, para escucharte, orar unos por otros. Es muy importante esto, saber que no estamos solos, que todos necesitamos que estén orando unos por otros, que nos estemos sosteniendo en oración, más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Que Dios te guarde, que Dios te fortalezca y nos encontramos en la próxima clase.